La conversación sobre las tasas de interés referenciales en Estados Unidos pasaron rápidamente de si van a bajar a cuánto van a bajar este 2024. Y es que en el último discurso de Jerome Powell en Jackson Hole se anunció que el momento de ajustar la política monetaria ha llegado. Por lo que a este punto la incógnita se centra en cuánto bajarán las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed el 18 de septiembre. Pero más importante aún, este tipo de cambios nos afecta directamente de 5 formas. En nuestros ahorros, nuestras posiciones en renta fija, posiciones en renta variable, en nuestra capacidad para adquirir una hipoteca, ya sea para vivienda o inversión, y por supuesto afecta la deuda a nivel general. Y no solamente a los consumidores, esto también afecta a las empresas y en algunos casos significativamente. Vamos a ver punto por punto cómo nos puede afectar este ajuste en las tasas de interés. Hola, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más al canal. El mercado está anticipando un recorte de forma garantizada este 18 de septiembre. Y la pregunta ahora es, ¿de cuánto va a ser ese recorte? A hoy se estima con un 59% de probabilidad una reducción de 0.25% y un 41% para una reducción del 0.5% que en definitiva sería muchísimo más agresiva. Entonces, ¿cómo nos afecta este cambio? Pues esto va a depender del lente con el que lo veamos y cuál sea nuestra situación. Por eso vamos a dividir este video en 5 partes. Así que sin más, comencemos por el punto número 1, nuestros ahorros. Esto lo hemos mencionado varias veces en el canal, y es que las cuentas de ahorro, a diferencia de otros instrumentos, no ofrecen una tasa de interés fija, sino que la misma está sujeta a fluctuaciones en cualquier momento. Y de hecho, hemos visto cómo algunas cuentas han estado reduciendo sus intereses en los últimos meses y ahora con esta reducción en las tasas referenciales es prácticamente un hecho que vamos a empezar a ver reducciones en los intereses que obtenemos en nuestras cuentas de ahorro. Si tienes una cuenta de ahorros tradicional en bancos como Chase, Bank of America o Wells Fargo, esto no te va a afectar porque estás percibiendo un 0.01% anual y estos ajustes en las tasas referenciales no afectan este tipo de cuentas. Pero si tienes una cuenta de alto rendimiento, que esperamos que así sea, pues entonces es posible que vayas a ver que la tasa de interés en tu cuenta baje entre un 0.25 y un 0.5% en promedio en el futuro cercano. De igual manera, esta va a seguir siendo una de las mejores opciones para mantener nuestros ahorros líquidos y generando un interés decente, especialmente cuando podemos obtener una tasa entre un 4 y un 4.5% y la inflación de los últimos 12 meses se ha posicionado en 2.5%. Ya que esto implica que no estamos perdiendo dinero de forma efectiva, sino que estamos un poco por encima de la inflación y eso ya es positivo. Como hemos mencionado en otros videos, nosotros llevamos usando este tipo de cuentas desde el 2016 y en serio ha sido uno de los mejores descubrimientos, quizás después de las inversiones y los puntos de tarjetas de crédito para viajar, porque tienes tu dinero 100% seguro, líquido y generando un rendimiento mes a mes sin ningún esfuerzo de tu lado. Te dejaremos una lista con algunas de las mejores cuentas de ahorro con los mejores intereses del momento completamente actualizadas por si aún no tienes una en la casilla de descripción. Entonces, independientemente que estas tasas bajen un 0.25 o un 0.5%, va a seguir siendo una mejor opción que una cuenta de ahorros tradicional que no paga nada e incluso que una cuenta de inversión si este es un dinero que vas a necesitar a corto plazo, porque al final este no es un dinero que queremos que su valor fluctúe porque podemos necesitarlo en un momento determinado. Eso sí, todo lo demás que no sea a corto plazo o ahorros de emergencia definitivamente debería estar invertido. Pero, ¿qué podemos hacer si no queremos perdernos de ese poquito de interés cuando las tasas bajen? He aquí el segundo punto, la renta fija. A diferencia de las cuentas de ahorro de alto rendimiento, los instrumentos de renta fija como los certificados de depósito o los bonos nos permiten bloquear una tasa de interés por un periodo determinado, independientemente de qué ocurra con las tasas en el mercado. Una vez este periodo culmine, entonces obtenemos todo nuestro capital de regreso y ahí decidimos qué queremos hacer con ese dinero, dependiendo de las condiciones del mercado. Así como en las cuentas de ahorro, las tasas en los instrumentos de renta fija también van a bajar a medida que los intereses bajen. Pero esto ocurre solamente para nuevas emisiones, no para emisiones que ya ocurrieron en el pasado.
Es decir, si yo ahora pongo $5,000 en un instrumento de renta fija como un certificado de depósito o un bono a un 5% por un año, no importa qué pase en el mercado con las tasas, yo estoy bloqueando 5% por un año completo. Ahora, si al mes de haber adquirido ese certificado, ese mismo banco emite nuevos certificados de depósito a un año a 4.5% ajustando a las tasas del mercado, yo igual voy a recibir ese 5% porque ya yo bloqueé ese interés. Por eso se le llama renta fija. La desventaja aquí es que nuestro dinero suele tener que estar bloqueado por ese periodo de tiempo. Si lo sacamos, es posible que tengamos una penalidad y esto no es ideal. Por eso, este tipo de instrumentos son pensados quizás para un dinero que vamos a usar de aquí a 1 o 2 años y no queremos invertirlo, o parte de nuestro dinero que destinamos de por sí a la renta fija como parte de nuestra estrategia de diversificación. Por ejemplo, quizás divides tu portafolio en 80% renta variable, es decir, acciones, y 20% renta fija. Pues aquí entrarían estos instrumentos. Todavía podemos tomar ventaja de tasas más elevadas, ya que hay emisores ofreciendo certificados de depósito de hasta 5.1 a 5.2% anual dependiendo de los plazos. Basbank, que es uno de nuestros favoritos, aún tiene CDS a 3, 6, 9 y 12 meses pagando entre 5 y 5.1%, que es una excelente opción en estos momentos. El link directo también está en la casilla de descripción para que le eches un ojo. También puedes ver en brokers como Fidelity o Schwab una lista de emisores por tasas de interés, pero ten en cuenta que estos no son todos los emisores disponibles del mercado. De hecho, en la oferta de Fidelity podemos ver que la tasa más alta para un CD de un año ronda en los 4.65% anual. Si quieres aprovechar el bloquear una tasa relativamente alta y completamente segura para parte de tus ahorros o tu dinero, todavía tienes unos días para hacerlo, pero no te recomendamos que lo dejes para después porque las tasas pueden y suelen bajar en cualquier momento. Pasemos al tercer punto, la bolsa de valores. Muchos piensan que una vez se efectúe la primera reducción en las tasas de interés, vamos a ver un rally agresivo que nos va a llevar a nuevos récords porque al final estas son buenas noticias para los mercados, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que podría pasar porque lo cierto es que la bolsa es muy impredecible, pero nos inclinamos a pensar que esto no será así, y esto es porque las acciones y la bolsa en general cotiza hoy anticipando lo que va a ocurrir en el futuro. Y desde principios de año se ha asumido que la Fed sí iba a bajar las tasas, más bien que a este punto habían tardado en hacerlo. Y en consecuencia esto ya está priced in, es decir, que este acontecimiento ya está incorporado en los precios actuales. Por esta razón pensaríamos que no vamos a ver ni un rally ni una caída, a menos que pase algo que no se está esperando. Por ejemplo, que bajen más de lo anticipado, que sería una sorpresa, o que decidan no hacerlo, que en definitiva podría enviar un mensaje muy negativo a los mercados. Pero si llegamos a ver esa reducción anticipada de 0.25% y no ocurre nada descabellado en el camino, no tendríamos por qué ver movimientos agresivos en la bolsa, o quizás más agresivos de lo que ya hemos visto este año en el mercado. Si ya inviertes, debes estar bastante feliz con tu portafolio este año. ¿Qué haríamos nosotros y qué recomendaríamos genuinamente a cualquier persona con un horizonte de tiempo de más de 10 años? Que simplemente siga invirtiendo sin prestarle demasiada atención a factores externos, pero siempre atento a lo que está pasando. Ahora, el mercado inmobiliario. Uno de los sectores más sensibles a las tasas de interés es el mercado inmobiliario, pero no quizás en el contexto que crees. El mercado inmobiliario tiende a ser bastante resiliente, incluso en ambientes de tasas de interés más elevadas, es decir, los precios no suelen ser tan volátiles como en el caso del mercado de valores, por ejemplo. Y es que las personas no suelen dejar de comprar casas porque los intereses están altos, sino que suelen ajustar sus presupuestos, lo que hace que el universo de posibles propiedades que pueden costearse se reduzca, teniendo usualmente un impacto ligero en los precios, ya que se deben ajustar a las posibilidades de los compradores. Aquí claramente hay excepciones, pero estamos hablando a nivel general. Pero lo que hemos visto estos últimos 4 años ha sido bastante particular porque gran parte del boom inmobiliario vino por una combinación de intereses muy bajos, prácticamente en cero,
muy alta demanda que se intensificó aún más precisamente por los bajos intereses y un inventario de propiedades muy reducido. Y como estos dos últimos factores no han cambiado drásticamente, los precios se han mantenido muy estables incluso cuando se ha visto una desaceleración importante en la actividad gracias a unos intereses mucho más elevados. Y es que la demanda y el poco inventario siguen ahí. Los préstamos hipotecarios son altamente sensibles a los ajustes en la política monetaria a diferencia de otro tipo de deuda que veremos más adelante, porque una diferencia de tan solo 0.5% en un préstamo hipotecario puede ser muy significativo para las finanzas de los compradores, ya que estos préstamos suelen ser de cantidades muy grandes a plazos muy largos y no hay muchas mejores opciones más allá de un préstamo hipotecario para comprar una propiedad. Y es que una persona con un presupuesto de $2,000 al mes para un préstamo, por ejemplo, cuando las tasas estaban a 4.5%, podía comprar una vivienda de alrededor de $440,000, mientras que en un ambiente donde las tasas estaban en 7.5%, ese presupuesto se reduce a $320,000. Y esto, en consecuencia, reduce en gran medida el acceso al inventario que se puede comprar. Por lo que, a medida que las tasas de interés en los préstamos hipotecarios bajen, la asequibilidad de los compradores se verá menos afectada y podrán expandir su búsqueda de propiedades. Más personas van a querer comprar porque van a poder costearse una casa más grande, más nueva o más bonita, y esto también verá una mayor demanda por parte de nuevos compradores que quizás antes ni siquiera podían costearse un pago mensual. Tendría toda la lógica que esto puede hacer que los precios se mantengan elevados e incluso sigan subiendo porque la demanda parece que se va a mantener ahí. Esto va a significar un reto para muchos porque sí, ahora puedes costear una casa más cara gracias a unos intereses más bajos, pero si las propiedades siguen subiendo de forma agresiva, quedaríamos prácticamente en lo mismo. Y esta es una de las tantas razones por las que nosotros somos partidarios de comprar siempre y cuando vayamos a vivir en el lugar por al menos unos 5 años y que realmente podamos costear ese pago mensual. Incluso si hay cambios en el mercado, lo más probable es que vayamos a vernos beneficiados a la larga al tener una propiedad que vivir alquilados indefinidamente. Hay muchas opiniones con respecto a si es mejor alquilar y dedicarnos a invertir lo que más podamos que comprar una propiedad. Queremos hacer un video sobre esto próximamente porque es un tema muy importante, sobre todo ahora. Por otro lado, si vamos a comprar una propiedad exclusivamente para inversión, en definitiva tenemos que ser mucho más conservadores porque es muy fácil perder dinero en este tipo de transacciones, aunque no se hable mucho de ello. Y por último tenemos la deuda de consumo más allá de los préstamos hipotecarios. Aquí vienen incluidos préstamos personales, tarjetas de crédito y préstamos de carros, que suelen ser los productos más comunes para los consumidores. Y si bien ahora va a ser un poco más barato endeudarse, no quiere decir que vaya a ser favorable hacerlo o que debamos aplazar la prioridad de salir de este tipo de deudas porque bueno, ahora es un poco más económico. Lo primero que tenemos que saber es que a diferencia de los préstamos hipotecarios, por ejemplo, las tasas de interés referenciales no suelen tener un efecto tan drástico en este tipo de productos, especialmente en las tarjetas de crédito, porque aunque vamos a ver una reducción en las tasas aquí también, no va a mover mucho la aguja. Y esto es porque las tasas de interés promedio de las tarjetas de crédito en Estados Unidos son de un 21 a 22% anual. Y las tasas referenciales son apenas una pequeña parte que definen el costo de esta deuda. A diferencia de los préstamos hipotecarios, hay una brecha enorme entre las tasas referenciales y la tasa efectiva del producto. Por lo que incluso cuando la Fed baje las tasas, esto no tendrá un impacto relevante en las tarjetas de crédito o productos considerados más riesgosos. Como hemos mencionado en otros videos, este tipo de deuda es rotativa y no garantizada, lo que representa un riesgo mayor de impago para los bancos y en consecuencia tienen tasas muy elevadas, sobre todo si no se tiene buen crédito. Por lo que si tienes este tipo de deuda y crees que esta próxima reducción en las tasas referenciales van a representar un alivio para tus pagos, piénsalo 2 veces. Cualquier deuda con una tasa superior a un 7-8% vale la pena priorizarla antes que cualquier otra cosa. Y es que esto es un retorno inmediato sobre nuestro dinero porque estamos eliminando intereses elevados del camino. Si hablamos de tarjetas de crédito, pues es mucho más relevante. Y es que si solo haces los pagos mínimos a tus tarjetas, esto puede dejarte con una deuda por años, incluso si los intereses bajan considerablemente. Imagina que tienes una tarjeta con un saldo de $5,000
dólares a una tasa de 20% y el pago mínimo mensual es de $100. Esto cubre los intereses y un poco más. Y este es el pago que hacemos. Pues nos tomaría un total de 9 años en saldar la deuda en su totalidad y habremos pagado un total de $5.839 solo en intereses, más del doble que la deuda original. Ahora, si nuestra tasa de interés baja un 1% gracias a la reducción de la Fed, y esto siendo bastante optimistas, significa que con nuestro pago mensual de $100 pagaremos un total de $4.984 en intereses y saldaremos la deuda en un poco más de 8 años. En definitiva, no importa cuál sea la política monetaria y las tasas de interés referenciales, ningún momento va a ser bueno para tener deudas en tarjetas de crédito, siendo la única excepción a esto cuando tenemos alguna promoción de 0% de interés por un periodo determinado. Como siempre hemos dicho, la deuda de tarjetas de crédito y préstamos personales suelen tener los intereses más elevados y los que deberíamos priorizar sí o sí para mejorar nuestra situación financiera. Por la parte de préstamos de carros, aquí creemos que puede o no ser conveniente pagarlo por adelantado dependiendo de la situación de cada quien. Estos préstamos tienen tasas fijas, por lo que si ya tenemos un préstamo, da igual si las tasas suben o bajan en los próximos meses, porque nuestro préstamo va a permanecer exactamente igual. Y si llegaran a bajar un poco y estamos pensando quizás en refinanciar para poder ahorrar, va a ser mucho mejor simplemente pagar por adelantado ese préstamo que refinanciar y ahorrarnos un 0.5 a 1%, ya que este trámite suele conllevar costos adicionales. Y en su mayoría no vale la pena para un cambio tan ligero en la tasa, muy diferente quizás a un préstamo hipotecario. Si tenemos una tasa de 7-8% o más, la respuesta va a ser definitivamente pagarlo lo más pronto posible. Pero si nuestro interés ronda en un 4-5%, va a depender en gran medida de cómo estemos financieramente y nuestros hábitos. Hay personas que mejoran sus finanzas saliendo de deudas en su totalidad, mientras que hay otros que pueden apalancarse y tener un rendimiento superior al interés que están pagando. Lo importante es hacerlo de forma inteligente y segura para no asumir riesgos innecesarios que nos pueden terminar costando muy pero muy caro. Cuéntanos qué estarás haciendo ahora que es oficial que las tasas de interés van a empezar a bajar. ¿Vas a bloquear una tasa elevada a través de un instrumento de renta fija antes de que esto ocurra? ¿O quizás estabas esperando este momento para comenzar a analizar el mercado inmobiliario? Recuerda que no importa cuál sea la política monetaria, siempre podemos beneficiarnos de alguna u otra forma, siempre y cuando tengamos un plan, sepamos qué estamos haciendo y no tomemos riesgos elevados innecesariamente. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like y te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.